hacer alguna presentación o algo para introducir las pechacuchas, pero lo había hecho antes, así que esto se llama delegar. Como no quería no hacer nada, pues hice esto. Pues como no iba a ir acá, así que voy a dar paso ya a Ana para que presente a los pechacucheros. No soy de lengua, pero veis que se maneja de japonés, ¿no? Es un término japonés. Y por si alguien no lo sabe, son presentaciones de 20 diapositivas que avanzan automáticamente cada 20 segundos. Así que los ponentes tienen 6 minutos 40 para hacer su presentación. Como le estaba diciendo a una ponente antes, a los que somos de la escuela de explicarnos y de la retórica, nos cuesta, pero a los alumnos les cuesta menos porque van más adelante. Así que si os animáis a llevarlo al aula, seguramente funcionará mejor que si intentáis hacerlo. No lo hagáis sin ayuda de expertos, ¿vale? Va a ser muy rápido porque solamente os voy a pasar una mini presentación de las imágenes de los pechacucheros para que sepan el orden en el que van, porque ellos todavía no saben ni cómo van a salir. Entonces, empezaremos con un proyecto colaborativo de varios centros y nos lo presentarán Eva Cardona y José Manuel López. Voy a decir muy poquito de cada uno, ¿eh? O sea, ellos dos los veis, luego los veréis más. Seguiremos con festas valencianas en Escor. Nos lo presentará Jaume Jovic, que está... ¿Vale? Estas dos primeras serán valencianas. Luego seguirá Monse, que es una innovadora de Pro, y nos hablará de una experiencia que ha hecho en primaria del cuerpo a la ciudad. Hasta ahí. No leo más, o sea, no digo más para que os sorprendan ellos. Xavi, nuestro streamer preferido, nos hablará de evalúas o calificas. Luego tenemos una pareja, que son María José y María Ángeles, que están ahí están las dos, que hacen doblete porque empezarán hablando del Castillo TIC y Tecnoléfica y continuarán con las experiencias TIC en un centro de Murcia, en un centro de primaria. Pilar Estevez y Ángel, que están aquí, ¿vale? Ángel nos hablará del efecto Pigmalión o la tutoría entre iguales, ¿no? Samuel nos hablará del proyecto 20% tiempo y él nos explicará lo que es, ¿vale? Teresa, que se me ha perdido, estaba ya hace un momento, vale. Nos hablará de otra cultura de proyectos posible y hasta ahí. Pepe, que estaba ahí, muy bien, con esta foto tan divertida. Es que les pedimos fotos divertidas para que no fueran las del currículum y Pepe se lo ha tomado en serio. Nos presentará un pechacuchera especial. Escapa del aula si puedes. Eva, que estaba un poco nerviosa, pero lo va a hacer genial, nos hablará de un cambio de mirada. Y María Pilar, muy bien, aprende a investigar una oferta de extraescolares diferente. Y terminaremos con un musical, así, en plan fuerte. Una experiencia que nos explicará Miguel Ángel Miñana, que también es otro innovador de Pro. Y está, ¿vale? Pues, a la palestra. Esto una vez se dispara, va,
Hola, buenas tardes. Venimos a presentaros el proyecto Intercentros Hyperbaric Challenge. Llevamos 2 años en este proyecto. En el primer año participamos el Instituto de Alcoy, el Tirant lo Blanc de Gandía y la Marchadella de Torrent. Y en este segundo año se ha unido el IES Gabriel Ciscar de Oliva. Bueno, Hyperbaric es una empresa de Burgos que patrocina este evento educativo deportivo y consiste en el diseño y fabricación, construcción de un coche de inercia, la posterior difusión en las redes sociales y una competición a final de curso en Burgos por parte de los alumnos, ¿vale? ¿En qué consiste este reto? ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero que nada tenemos que cumplir con el tiempo que dura un curso escolar. Después, presentar un plan de viabilidad, como que nuestro centro es viable para hacer ese proyecto. Para construir el coche tenemos que cumplir con las normas de la FEDEI, la Federación de Deportes de Inercia de España, difundir todo el trabajo realizado, como hemos dicho, mediante Instagram, Facebook, todas las redes sociales, y al final de curso presentamos el proyecto a los alumnos y la carrera. ¿Qué les motiva a los alumnos para prepararse esto? Pues les motiva el aprendizaje por proyectos porque van a construir un coche en el que ellos van a utilizar al final de curso. El trabajo en equipo, que al principio les cuesta un poco, pero luego van solucionando todos sus problemas, tienen que ser responsables para cumplir con el tiempo y acabar el coche, colaborar con nuestros centros, y este es nuestro tiempo que tenemos que cumplir. A principio de curso nos inscribimos los equipos, hacemos una reunión inicial en Burgos y presentamos un plan de viabilidad. Si nos aprueban el plan de viabilidad, nos suministran la carrocería y las 4 ruedas para construir el vehículo. Y a final de curso entregamos el proyecto, presentan los alumnos sus proyectos delante del jurado y compiten en la carrera. Estos somos los 4 institutos, como he dicho, participantes en el reto. Lo más importante de aquí es la parte derecha. Aquí mezclamos alumnos, mezclamos niveles, mezclamos edades, mezclamos ciclos desde una FP básica de automoción hasta un grado superior de construcciones metálicas y pasando por 2 grados medios, ¿vale? ¿Qué queremos con esto? Con esto queremos un aprendizaje colaborativo entre todos, porque compartimos todo. Entre todos queremos aprender y crecer juntos. Los alumnos que tienen que fabricar un asiento para su coche saben que tienen que fabricar 4 asientos más para los otros institutos. Y este es nuestro reto también para los alumnos. Porque compartimos los talleres, como hemos dicho. Compartimos el taller de soldadura y calderería del Instituto de Gandía, el taller de electromecánica del Instituto de Alcoy, el taller de mecanizado del Instituto Gabriel Ciscar de Oliva y el taller de carrocería del Instituto La Marchadella de Torrent. ¿Con esto qué pasa? Pues que los alumnos aprenden a utilizar maquinaria y equipos que en sus centros no disponen de ellos. Por tanto, conocen todas las diferentes ramas para construir el vehículo, digamos. Aparte de esto, mientras vamos avanzando en nuestro proyecto, ¿vale?, también vamos descubriendo otras maneras de mejorar el coche. Pues inventamos un sistema nuevo de suspensión, estudios aerodinámicos que colaboramos con la Universidad Politécnica, diferentes técnicas de soldadura, diseño y fabricación de ejes y bujes para las ruedas. Nos ponemos en común entre todos los que vamos haciendo el coche y lo compartimos entre todos, ¿vale? Los alumnos también, por supuesto, se relacionan entre ellos porque montamos diferentes jornadas, como las de vehículos ecológicos, los premios donde vamos, entrenamientos de carrera, jornadas donde ellos son los que explican al resto de alumnos y profesores y jurados su proyecto, cómo han hecho su proyecto, cómo lo han difundido, como todo. Ellos son los que explican sus partes del coche y lo que han hecho. Y como aliciente final ya para este proyecto es los viajes que ello conlleva, pues el viaje a Burgos, competir en la carrera, que luego os contará mi compañero, la entrega de premios, los diferentes campeonatos de la Comunidad Valenciana donde participan. Bueno, pero todo esto, ¿cómo empieza? Nosotros empezamos con una tormenta de ideas, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos conseguir? Vamos a hacer un coche, pero ¿cómo vamos a hacer ese coche? ¿Qué piezas vamos a comprar? ¿Qué piezas tenemos que fabricar nosotros mismos, ¿no? Pues entonces lo que nosotros tenemos que buscar son unas soluciones. ¿Y cómo vamos a resolver los problemas que nos vamos a encontrar cuando estemos haciéndolo? Pues eso lo vamos a resolver con diferentes jornadas en los diferentes centros. ¿Qué hacemos en los centros? Por ejemplo, la primera jornada que hacemos nosotros es la de Gandía. La de Gandía es la más importante porque es la que los alumnos, esto es muy importante, los alumnos de Gandía enseñan al resto de alumnos cómo se suelda.
Nosotros no sabemos soldar, los alumnos de construcción metálica saben soldar, nos enseñan a soldar diferentes técnicas y nos llevamos a nuestra casa, a nuestro instituto, el chasis soldado. En Torrente lo que hacemos es preparamos la carrocería, la pintamos. En Alcoy damos las piezas para las suspensiones y para la dirección, pero no solamente eso, sino enseñan los alumnos cómo funcionan y cómo la tienen que regular, cómo lo van a hacer en su centro, ya que ellos no son conocedores de este funcionamiento. Y la última que hacemos normalmente suele ser la que hemos hecho este año, es la de Oliva. La de Oliva nos enseñan máquinas nuevas, taladradoras, torno, fresadora, control numérico, manuales, y cómo se hacen las piezas que están utilizando para hacer que los coches terminen montándose. ¿Todo esto qué lleva? Que los alumnos son conocedores de su formación y forman al resto de alumnos. Están formándose en nuevas técnicas, están mejorando su formación, están preparándose para el mundo laboral, pero son ellos los que están creando su conocimiento, lo que están aprendiendo. Entonces, llega un momento en que la fase final del proyecto, tienen que ir a Burgos, tienen que defender un proyecto que ellos han hecho, tienen que defender realmente ante dos jurados, porque hay que presentar dos memorias, y son ellos los que tienen que defender el trabajo que han realizado durante todo un año, con lo cual están ganando en experiencia para enfrentarse. Y ya como colofón, lo último es la parte más lúdica, una carrera, también forma parte del reto, pero participa en una carrera del Campeonato de España con su vehículo, con gente profesional y amateur, y son ellos los que conducen el vehículo, y se lo pasan genial. Lo único es que los que participan en el Hyperbaric Challenge puntúan para la prueba del Hyperbaric. ¿Pero esto se acaba aquí? No. Tenemos un coche. ¿Qué hacemos con él? Se lo cedemos a los alumnos. Pueden ir a pruebas del Campeonato de la Comunidad Valenciana, al de la Marina Alta. Sacan y siguen formándose, siguen enseñando su proyecto, siguen enseñando lo que han hecho y, además, transmiten el proyecto de colaboración de nuestros 4 centros. Aquí solo estamos Eva y yo, que somos de 2 institutos, pero con estos logos queremos dar representación al resto de institutos. Estos logos los han hecho los alumnos para dar visibilidad a los proyectos. Lo han diseñado ellos mismos. Muy lejos. Aquí en este trozo, no te vayas muy lejos porque si no, no se verá cómo. A ver. Ahí. ¿Vale? Y esto cuelgas por ahí o lo llevas a la mano. Bueno. Però he d'utilitzar les dues coses? Bé, sí, mentre prepare em trobo un poquet estrany perquè soc professor d'un centre de formació de persones adultes. El treball que vos presentaré és per a dones, jo treballo en un grup de dones, del treball que vos presentaré ara, a partir de 60 fins als 78 anys. Aleshores, el treball està pensat per a elles per a treballar amb l'ordinador. És una activitat... Posa al principi, quan vulguis al principi. Ja? Bé, és una activitat feta a partir dels llibres que publica la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Des del 2006 reparteix tots els anys uns llibrets en el diari Levante o el diari Informació. Nosaltres hem agarrat els llibrets que parlen de les nostres festes que es va publicar l'any 2013. Podeu trobar la campanya en llegirenvalencià.org. Allí apareixen el 9 d'octubre, les falles, la Mare de Déu de la Salut, Sant Antoni, el Nadal, els morts cristians, etc. Estos són els grups de les dones treballant, tenim els ordinadors a la classe i també tenim persones nouvingudes que volen aprendre valencià i l'utilitzem també per a un grup de gent que vol treure el graduat, que tenim GES 1 i GES 2. Allí estan treballant.
El que fem és a partir del llibre, amb Hot Potatoes i amb Reload Editor, creem una sèrie d'activitats, primer en Hot Potatoes, i després les empaquetem en el Reload Editor. És un programa, això que el que fa és empaquetar totes les activitats perquè vagin seguides. Després ho pengem a l'aula Moodle i en aquest moment estan obertes. Si algú vol veure les activitats, les podeu veure des de l'aula Moodle de l'escola, que estan mestre a casa, clicant activitats de base i entrant com a visitants. Trobareu totes les activitats que he creat des de fa 2 anys. Primer van treballar un llibre que es deia El cor, la quimereta, que és d'activitats més bàsiques, i últimament, l'últim curs hem treballat totes les festes valencianes amb el paquet Escort. Totes les activitats tenen uns símbols per a que elles sàpien en què consisteix l'activitat. En ordenar textos, seleccionar, escriure, veure un vídeo i contestar preguntes, llegir, escoltar, marcar, clicar, relacionar, mirar, etc. A partir de 3 o 4 textos que seleccione de cada llibre, vaig creant les distintes activitats generalment relacionades amb el text. Això és un text de comprensió lectora i elles han de resoldre una sèrie de preguntes molt senzilletes de verdadera falsa. A partir del text, doncs, moltes vegades n'hi ha cançons, n'hi ha vídeos, etc. Això és un vídeo de l'Ovidi Montllor que jo manipule, li incorporo la lletra, el penge en Google Drive i després l'incruste ahí per a que elles puguen treballar-lo, i el text parlava d'amos i senyors i aleshores els introdueixes un poquet en aquesta terminologia. Això és una vinyeta que vaig trobar per internet, no he demanat permís a l'autor sobre el 9 d'octubre, i el que faig és gravar un àudio i elles, a partir d'escoltar l'àudio, el que han de fer és ordenar les imatges. Això, sabeu que és la gent de València, la mocadora, doncs agafa una imatge, a la imatge li incorpora les paraules i elles simplement el que han de fer és, a partir de la imatge i del text, reproduir, escriure en el mateix ordre que estan creades. Baix sempre n'hi ha una activitat que posa comprovar. Es introdueix també poesies, com estem treballant l'octubre, el Ricard Martí i Pol té un poema per a cada mes de l'any i per tant el que es faig és que d'una manera lúdica llegim poesia també i els faig escriure. Això s'ha tallat, però reconstruir textos a partir de refranys o d'expressions, escoltem l'àudio i han de reconstruir el text que se'ls proposa. Això també m'agrada molt treballar en frases fetes, en dites, etc. I el que fan és el mateix. Han de llegir, han de reconstruir. A la banda de dalt veu la barra de navegació. Quan tanquem el panell de navegació, se'ls queda allà dalt i elles, per a canviar d'exercici, només han de clicar el botonet de dalt. Per tant, una vegada que està en marxa, ja elles són autònomes. Treballe amb elles vocabulari poc habitual, que no és habitual d'escoltar. Per exemple, els sons que fan els animals. Doncs, aquestes paraules, algunes d'elles, suposo que vosaltres tampoc haureu sentit dir mai. Treballem gramàtica, també, però molt poc igual. Jo poso la mínima gramàtica perquè puguen resoldre l'exercici. No es faig grans classes de gramàtica. Sempre uns àudios que també grave jo, àudios perquè puguen escoltar i escriure. M'agrada molt treballar en música, posem cançons i busque també grups catalans. Per tant, els estic introduint una altra manera d'escoltar la llengua sense que provoqui rebuig. Això és un grup que es diu el Nou Son.
N'hi ha vídeos, encara que ens han llegat Canal 9, però encara trobes alguna coseta per ahir. Això és un vídeo molt bonic sobre el barri, com es va crear el barri de Bellviters de València. És un vídeo que, si és molt llarg, el retalle, es deixa la informació més important i és una activitat de comprensió oral i visual. Al final, elles sempre busquen el 100% perquè si dins de Moodle sí que se'ls avalua. Quan fan una cosa bé, els apareix el perfecte, si la fan malament, apareix repetint, i al final n'hi ha motivació, avaluació, i estan 2 hores assegudes davant de l'ordinador treballant. Al final de cada activitat, què hem treballat? Comprensió escrita, poesia, vers, variants de la llengua, música, cançons, comprensió oral, destrès d'estic, geografia i un poquet de tot allò que se m'acudeix quan estic creant l'activitat. Gràcies. Déjame que lo diga. ¿Ya? No lo pongáis hasta que yo no lo diga. Vale. ¿Ya puedo? ¿Cómo es? Sí. Sí. Para arriba, ahí. ¿Ya? No. ¿Me oís? No. ¡Ay, qué nervios! ¿Ya? ¿Ya? Bueno, este trabajo lo he hecho en colaboración con Monique Leiva, que no ha salido en la presentación, socióloga de Toma Social, un instituto de innovación que crea conciencia social, vídeos de concienciación social. Es un proyecto de cartografía social. Yo aprovecho y digo cosas que luego no me va a dar tiempo. Proyecto de cartografía social entre Monique y yo. Y es un mix, ya veréis. Sí, pero... Del cuerpo a la ciudad, una experiencia de cartografía social y de investigación social colectiva. La primera parte del proceso de gestión de la presentación del mapa del distrito de Minos y de los muñecos de evaluación presentes en todo el proceso de cartografía social. Frida Kahlo, Valdana Silva y Paulo Freire. Investigar quiénes eran la biografía. Frida Kahlo dijo una vez por arquetipo piernas y tengo. Fue bisexual y eso significa que le gustan los chicos y las chicas. Llevaba los 3 grados por el accidente y por una enfermedad que se llama la Valdana Silva es filósofa y escritora. Que la Valdana sea cultivada para que las plantas se cultiven orgánicamente. En lo que tienen que pagar justo la educación no cambia el mundo, cambian las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, de repente vienen estos personajes que sí que pertenecen a culturas diferentes, países distintos, después de un recorrido que han llegado a ellos, ha sido como dos piezas de puzzle que han encajado bien. Nos hemos sentido a la hora de hacer ese trabajo de búsqueda, de información, de trabajo en equipo. He sentido que si no hace el trabajo es muy difícil para todos. No puedes otro día que tenemos un trabajo para ti, quedar antes. Estamos muy seguros de seguir encontrando de todo. Durante una tarde a la semana y 2 trimestres hemos desarrollado este proyecto y hemos reflexionado todas las tardes y los muñecos nos han servido para reflexionar sobre qué hemos aprendido, cómo nos hemos sentido y cuál ha sido nuestro grado de implicación individual. Paulo Freire, Valdana Silva y Frida Kahlo son los muñecos que nos permitían hacer esta reflexión en cada sesión. Me sobra tiempo, puedo decir más cosas todavía. El cuerpo, nuestro primer territorio. A mí me gusta mucho la planta porque así puedo cambiar mis canciones. Y me gusta también la regla porque antes, cuando estábamos en el tercer mundo, me criticaban esta manera. ¿Qué
quiero abrazar y no hablar. ¿Y qué parte quieres abrazar exactamente? La regla. Sí, ¿por qué exactamente? Porque no sé, porque pienso que estoy un poco... ¿Sí? ¿Piensas que estás un poco así? Aunque miras en el espejo, te ves un espejo, ¿verdad? Sí. El cuerpo es nuestro primer territorio, el más cercano, y qué interesante reflexionar con nuestros alumnos sobre la importancia de poner límites, valorarlo tal y como es y cuestionar también los juicios y los comentarios negativos que hacen cuando nuestro cuerpo no se parece al modelo establecido. Reflexiones interesantes. Tristeza. ¿Por qué? Porque cuando te sientes que te insultan es algo malo. Porque está matando a Dios. De cero me llamaban el gordo de la Navidad porque decían que estaba gordo. Y yo me sentía igual, la gente daba igual lo que me decía. Este cuerpo es especial porque es humano. Es dejar en la oscuridad un tiempo para reflexionar sobre ellos y transmitir el mensaje de que nuestro cuerpo es fantástico, tal y como es. El hogar, territorio de cuidados. El hogar se convierte en el segundo espacio sobre el que investigamos. Se convirtieron en detectives, tuvieron que indagar qué hacían sus padres y sus madres en cada hora del día, poner los datos en una ficha, cruzamos los datos y hicimos vimos a ver las diferencias que había entre padres y madres en torno al trabajo remunerado, el tiempo de cuidado personal y el tiempo de cuidado hacia los otros. Y algunas de las reflexiones... También de los gráficos quienes trabajan más tiempo en casa, porque no sabemos quién trabaja más, quién trabaja menos. Es mejor que nos repartamos las tareas a que sea una persona que la madre de las tareas. No las tenemos que repartir para que no se maten. La ciudad, nuestro hábitat. Este es el tercer espacio sobre el que hemos investigado. Se organizaron en equipos. Nuestro distrito tiene 5 barrios. Salieron a la calle a ver qué les gustaba y qué querían mejorar del barrio. Hicieron entrevistas también a vecinos para que les contaran cómo había nacido nuestro barrio. Sí, hemos tenido unas sesiones donde tenemos unos invitados especiales. En este piso había un colegio, el primer colegio que se hizo en el barrio. Pues se originó este barrio. Y estábamos muy bien porque la verdad... Lo que digo un poco es ver qué desequilibrios hay en nuestro barrio y ejercer nuestro derecho como ciudadanos. Una de las propuestas que queremos emplear en el río es que aumente los contenedores, porque a la hora de sacar la basura tenemos que ir calle por calle buscando los contenedores, poner un espacio grande donde los grafiteros son grafiteros, pero no simplemente para los jardineros y jardineras que los servicios del río. Es que ponga un espacio para cantar, bailar, exposiciones, cine del barrio y así todo el mundo conoce más. Que los semáforos hagan algún brillo para que las personas ciegas puedan pasar y pongan sitios de aparcamiento para los sitios del barrio. Y esto es todo. Segundín. No me arranques, ¿eh? Las 3. Antes de... El resto de los pechacucheros, si os ponéis aquí, sale más grande la... Si os ponéis muy lejos hay que ampliar la imagen y sale la imagen chiquitina. Pues poneros aquí que sale un poco más grande. Yo aprovecho. Espera un... Ya. Un segundín. Bien. Es que es el pánico escénico que nos lleva para allá. Bien, ¿se oye? Sí.
Buenas tardes, soy profe de biología en Albaida. Trabajo con metodologías activas hace 8 años y, bueno, lo que diga en la presentación luego lo colgaré en el post, o sea, las referencias y demás lo tendréis todo colgado porque hay referencias y links. En un mundo con tantísima información como el que vivimos, con la infoxicación y estas cosas, tenemos muchas propuestas metodológicas y yo tiendo a concretar y a llegar a conclusiones. Tiendo a seleccionar y a organizarme un poco cuáles son las metodologías seleccionadas. Estos serían mis centros de interés hoy en día: aprendizaje basado en proyectos, trabajo cooperativo y evaluación. Es lo que pretendo profundizar y aplicar en el aula prioritariamente, frente a otras metodologías que pueden ser muy interesantes. El aprendizaje basado en proyectos, todo el mundo conocemos esta propuesta. 2 referencias claves son el BIE de California, que es una referencia mundial al respecto, el famoso PBL, y Les Vignes nos propuso hace 2 años los proyectos transversales. A mí me tienen fascinado su propuesta y os recomiendo que os miréis si no lo habéis visto. El trabajo cooperativo es una metodología complementaria a cualquier otra, no es alternativa. Es muy interesante profundizar en diferentes técnicas, pueden venir muy bien para muchas cosas, y la referencia para mí es la Universidad de Vic, que tiene el proyecto Cooperar para aprender a cooperar, muy interesante. Y la evaluación aparece cada vez que hablo de metodologías activas, que me preguntan ¿esto cómo se evalúa? Pero realmente creo que me quieren preguntar ¿y esto cómo se califica? La pregunta yo creo que es más bien la de la izquierda. La verdad, yo creo que el sistema educativo actual está un poco obsesionado con el tema de las calificaciones. Quien dice calificaciones, dile exámenes. Realmente tenemos una obsesión importante con la nota. Esto lo transmitimos a los padres, bueno, lo transmitimos a los alumnos y a los padres. Hay una obsesión total con el tema y en ocasiones, yo creo que os sentiréis identificados, que parece que muchas veces solo importa lo que cuenta para nota o lo que cuenta, profe, esto va para el examen. Y si, como digas que no, muchas veces se ha acabado el interés. Realmente tendríamos que superar un poco esto. Yo hago un trabajo inicial con mis alumnos que es de que se convenzan de que si hacen las cosas bien van a sacar o buena nota o muy buena nota. Entonces, en cuanto consigo convencerlos, que los consigo convencer, empiezan a relajarse sobre el tema este. De vez en cuando les tengo que recordar el tema y empiezan a centrarse en el trabajo, en qué hacer y nos va muy bien. Las calificaciones realmente tienen una utilidad que es a la administración le hace falta, a los padres les viene bien como información de qué hacen sus hijos y también es justo quien lo hace un poco mejor, que tenga un poco mejor nota, realmente tiene estas utilidades y no vamos a decir que no vamos a calificar. Hay evaluación más allá de la calificación. Como nos ha dicho esta mañana Neusa Martí, la evaluación tiene una parte de recogida de notas, de información, perdón, tiene una parte de análisis de esa información y tiene una parte de toma de decisiones que es la clave del asunto. Si la toma de decisiones es para clasificar al alumnado, estamos hablando de la evaluación calificadora. Si lo que pretende la toma de decisiones es regulación del aprendizaje, estamos hablando del resto de evaluaciones, que son las que yo querría plantear. Hay una evaluación que se llama formativa, que es la que hacemos los profesores, tomamos las decisiones los profesores y decimos al alumno en qué puede mejorar, pero le damos oportunidad de que mejore. No se hace al final, se hace por el camino para que ellos puedan mejorar. Si las decisiones las toman los alumnos y unos alumnos dicen a otros cómo pueden mejorar sus compañeros y también les dan la oportunidad, estamos hablando de la evaluación formadora. También podemos hablar de la autoevaluación formadora. Neusa Martí tiene una propuesta, creo que muchos la conocéis, tiene una propuesta espectacular al respecto, que es Evaluar para aprender. Hizo un libro, hay un libro gratuito en PDF de la Generalitat de Catalunya que os recomiendo mucho. Es una propuesta más que interesante.
La evaluación docente es otra cosa muy necesaria. Tenemos que analizar si las actividades que hacemos producen las enseñanzas, los aprendizajes, mejor dicho, que esperábamos. Para esto podemos implicar a otros compañeros, podemos implicar a los alumnos, yo implico a los alumnos. Retomando el tema de cómo evaluar las metodologías activas, hice un post hace un tiempo que os linkaré, donde hablo de algunas técnicas que yo utilizo para evaluar metodologías activas. Bueno, son algunas ideas, algunas técnicas que yo utilizo. No es cómo se evalúa, sino son algunas cosas que yo hago. Pero resumiendo, sería darle una visión poliédrica a la evaluación, que oí esta expresión y me gustó. Que hayan muchas herramientas de evaluación y que hayan diferentes actores que evalúan. Y ahí es donde podemos implicar a los alumnos y está muy bien implicar a los alumnos. Los alumnos tienen mucho criterio y podemos buscar que los alumnos hagan coevaluación y autoevaluación. Esto es interesantísimo. Yo lo hago hace años, va muy bien y es en sí una actividad que les cuesta y es solo evaluar ya es una actividad didáctica en sí. Bueno, muchas gracias y en el blog os colgaré todos los enlaces. María José y María. Estas chicas son las que participan, tienen todos los seguidores. En un lugar llamado Murcia, Simplemente decir, en un lugar llamado Murcia existía un castillo encantado, conocido como Nuestra Señora del Carmen, en el que vivían felices unos duendecillos ávidos de conocimiento y otros intrépidos personajes que satisfacían sus ganas de aprender. Hoy os contaremos su historia cargada de aventuras y emociones. Allí vivían también unos intrépidos personajes que querían dar un toque de innovación, motivación e ilusión a su juego diario. Para ello, investigaron y descubrieron que era necesario hacer uso de las bondades de la tecnología. El empleo y disfrute de ella les otorgaría la condición de héroes, título que solamente los duendecillos entregaban a quienes transformaban ese país en un lugar en el que todos anhelan aprender. En una de tantas asambleas que mantenían para mejorar sus hazañas educativas, ocurrió algo inesperado. Una de ellas comentó la posibilidad de mantener una reunión con una mujer que dominaba el arte oculto de lo digital. Algunas mostraban entusiasmo, pero otras se sintieron amenazadas por la invasión tecnológica que podrían sufrir. Finalmente, arriesgaron y se enfrentaron a esta misteriosa mujer, más conocida como Tecnoléfica. Tecnoléfica de belleza elegante, poseía gran capacidad de persuasión, dominando el arte de la negociación. Ella consiguió embaucarles en sus hazañas con los duendes mediante el uso de su mascota, una abeja robotizada. Y nuestros intrépidos personajes aceptaron la propuesta de Tecnoléfica. Ella se convirtió en su hada madrina, les ayudó a enfrentarse a sus miedos y a luchar contra los malos. Para conseguirlo se organizaban en unas sesiones a las que llamaron seminarios, en los que se reunían con Tecnoléfica. En esos seminarios, Tecnoléfica les proporcionaba unas armas eficaces y poderosas que aprendieron a utilizar. Compartir el trabajo que hacían con sus duendecillos, aprender nuevas estrategias llamadas herramientas, aplicaciones, descubrir cómo podrían utilizarlas en sus aulas los duendecillos. Cada día que nuestros protagonistas se reunían con Tecnoléfica, llevaban a cabo un plan. Primero, recordaban las hazañas educativas que habían conquistado y les contaban cual fábulas unas a otras. A continuación, Tecnoléfica les presentaba una nueva arma tecnológica para ir adentrándose cada vez más en el mundo de la enseñanza a través de la tecnología. Por último, Tecnoléfica, que era muy astuta
astuta y conocía el espíritu aventurero de nuestros intrépidos protagonistas, les proponía un nuevo reto para que fueran capaces de aplicar la nueva arma en sus aulas encantadas con sus pequeños duendecillos y así adquirir la condición de héroes. Y fue pasando el tiempo, y aquellos intrépidos personajes con ayuda tecnológica fueron recorriendo el camino en el que descubrieron cosas fantásticas que antes por su desconocimiento no habían descubierto. Y al encontrarlas, sus ojos se abrieron asombrados al ver otras realidades y encontrar lugares desconocidos para ellos. Así decidieron compartir mucho más, y de esta forma los pequeños duendecillos que se acercaban a ellos miraban con ojos maravillados, hipnotizados, encantados ante lo que les mostraban, y ellos con sus pequeñas manos y sus rápidos ojos miraban ansiosos por descubrir, explorar y compartir. Comenzaron a hacer y a sentir la educación de forma distinta a lo que había sido habitual. Los duendecillos se interesaban e implicaban en este proceso innovador y percibían que el cambio sería lento, recordando los augurios de Tecnoléfica. El viaje será largo y costoso. Nuestros intrépidos personajes abrieron la puerta de su castillo, mostraron sus experiencias en los seminarios, sus aciertos, fracasos y anhelos. Todo esto les permitió darse cuenta de lo gratificante que es compartir. Empezaron a moverse todos juntos, realizando actividades donde todos y cada uno tenía su protagonismo. A través de todas estas nuevas herramientas y aplicaciones, los protagonistas y sus duendecillos dieron rienda suelta a su imaginación y comenzaron a crear nuevas técnicas y modos de trabajo distintos a los que estaban acostumbrados. Emprendieron un nuevo viaje para conseguirlo. Pero nuestros protagonistas querían conocer otros mundos y se fueron de excursión hasta un castillo en el que había otra guerrera que había sido compañera de algunos de ellos y que hacía años consiguió derrotar a los malos y vencer sus miedos compartiendo sus trucos y experiencias. Cuando ya estaban inmersos en esta aventura, se dieron cuenta de que eran capaces de manipular tecnologías nuevas, cada vez más complejas, algo que para algunos era algo inconcebible al principio, y cuanto más manipulaban, más aprendían, y de esta manera más se enriquecían su proceso de enseñanza. Se pusieron manos a la obra y guardaron todas las armas poderosas que Tecnoléfica les había ido entregando, el mundo mágico de la realidad aumentada, los maravillosos viajes a través de la geolocalización, la creación de cuentos a partir de imágenes y otras muchas herramientas eficaces capaces de combatir la vida en el castillo que hasta esos días reinaban. Pero nuestros héroes sabían que esas armas no se podían quedar guardadas, sino que juntos debían continuar descubriendo, manipulando, creando y compartiendo, para poder así avanzar en el camino de la enseñanza digitalizada. El empleo y disfrute de ella les otorgaría la condición de héroes, título que solamente los duendecillos entregaban a quienes transformaban ese país en un lugar en el que todos anhelan aprender. Finalmente, los duendecillos les otorgaron el título de héroes por su valía y compromiso con el mundo educativo, sintiéndose afortunados por la llegada de Tecnoléfica a su castillo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el que ha prestado atención se ha emocionado. Hola, buenas tardes. Dejamos el maravilloso mundo ya de los cuentos y de la imaginación y ahora sí que pasamos al trabajo de aula real. Le damos cara y alma a los profesores y a los alumnos del Colegio Público de Nuestra Señora de Murcia y con actividades realizadas, sobre todo apoyadas en tecnología. Realizamos un seminario, llevamos ya 2 años, de la mano de la profesora Lina Castañeda, que es la que nos está acompañando en este proceso de formación. Nuestro equipo de profesores de esta etapa pues, trabaja día a día con una serie de herramientas que durante esos seminarios se proponen y se aplican después en el aula.
Una de las actividades que se realizó este curso fue la llegada de más abejas Bibut en el colegio, ya que el año pasado solamente contábamos con una y este año ya tenemos una para cada aula. Lo importante de esto no es solamente el recurso, sino que se crean actividades de convivencia y participación de todos los niños. Otra actividad que se realizó fue la de los niños mayores de infantil, que le mostraban a los más pequeños del cole la abeja. A través de un cuento motivador para ellos, como el monstruo de colores, pues se la enseñaban, aprendían a manipularla, a programarla en un tablero muy sencillo para ellos. Otro de las actividades que se realizan en infantil son juegos de lectoescritura con la abeja. El nombre escrito en infantil es una de las primeras lecturas que realiza el niño cuando entra en la etapa y a través de un tablero con sus nombres escritos en minúscula o en mayúscula programan a la abeja y la desplazan en el tablero. Damos un paso más y a través de la imaginación se crean cuentos. A partir de imágenes creadas por los propios niños se colocan en el tablero, se programa la abeja y entre todos se crea un cuento. Ese cuento después se hará como un cuaderno y se ubicará en la biblioteca de aula. Además de trabajar la expresión oral, pues también realizamos juegos de lógico-matemática. Con dados ellos crean sus propias sumas y también con el código lector QR y a través del móvil ellos tienen que buscar luego con la abeja el número correspondiente. Después de tanto trabajo, pues también hay una zona dedicada al juego, no sin antes programar, por supuesto, a nuestra abejita a través de paneles ubicados en la pared y también en el suelo, con los carteles que la propia maestra va desplazando según el nivel de programación que tenga el niño en ese momento. También hay un espacio dedicado en el aula al juego libre, ya que no siempre al niño le apetece hacer una actividad que supervise la profesora. Ellos mismos te piden la abeja, colocan su tablero con carteles interesantes para ellos y van moviendo libremente la abeja. ¿Cómo aproximamos los códigos QR a los niños? Una mañana una niña vino diciendo que había visto un dálmata esa mañana y a partir de ahí pues se crearon imágenes manchando folios y luego se le fueron dando tarjetas donde aparecían códigos QR que ellos tenían que averiguar dónde estaba y después se generó un código QR grande de todo el aula. Además, en el proyecto del ciclo viajamos por el mundo descubriendo animales a través de los códigos QR, en este caso son animales de África, los cuales tienen que escanear. Sale un niño nada más, escanea, lo ve y tiene que identificar el animal. Aunado expresión corporal y robótica. Viajan a Egipto, los niños de 3 años, en este caso, colorean sus pirámides, quieren visitarlas a través de Quiddle y la realidad aumentada, la meten dentro de una esfera y la hacen volar. Son niños de 3 años y tenemos que darle mucho movimiento e imaginación. Hacemos felicitaciones con código QR, los niños nosotros como valores y incrustamos un código QR que generamos entre todos. Felicitan a la Navidad, felicitan a mamá con una planta, se felicitan entre ellos con pulseras con código QR incrustados o vídeos alusivos a ellos felicitando a las familias. A la vez de la técnica de animación de stop motion, también felicitamos a mamá para el Día de la Madre, entre todos crean su propia frase y mamá te quiero mucho, van saliendo de uno en uno, haciendo fotografías toda la tarde, para después acabar con esa composición que regalamos la libreta a mamá con su foto y su código QR que escanea mamá para ver la animación. Salimos de nuestro centro y nos vamos a visitar el transitorio de la ciudad de Murcia, pero no antes sin localizar dónde nos encontramos y a dónde vamos. Vamos a ir hacia los principales monumentos históricos. Tras visitarlos, hacemos nuestro mural que ponemos en el pasillo de infantil, fotografía y código QR para facilitar su visión. Salimos también del aula, pero tú sigues totalmente virtual, y nos vamos de viaje con Wilson de Londres a Estados Unidos y a través de la aplicación de Streamline recorremos el mundo y con robótica eligen el medio de transporte adecuado al país hacia donde se dirige. Llega la primavera y se plantean e investigan cómo crecen las plantas. Además de hacer un huerto real y plantar plantas de verdad, creamos nuestro panel con 3 secuencias de crecimiento y la realidad aumentada irán viendo crecer a la planta.
Llega al final del curso y se van de vacaciones, sino antes crear su propio tablero de prendas, accesorios y necesidades que ellos van a necesitar de revistas de publicidad, cortan y pegan. Colocan el robot en el tablero y eligen el destino, así como lo que tienen que llevar, de manera que fomentamos la expresión oral. Todos estos trabajos se comparten con la familia a través de los 5 platos de aula que hay en la etapa infantil de los 6 tutores que somos en infantil. Han ido creciendo a medida que los profesores nuevos han llegado y se van contagiando de este modo de trabajo. Y por último, bueno, la foto final, desde juntos hemos intentado que el equipo de infantil trabaje de una manera agrupada, sin obviar que en este seminario hay encuentros y desencuentros, pero que son salvables. Apostamos por el trabajo en equipo, tanto en tecnología como en todo el proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Pilar y 3 alumnos, dos alumnos. No nos ha fallado. José y David han venido, Jorge no ha podido venir. Vale. 2 alumnos que les acompañarán en la pedagoga. Tenéis aquí esto. Vale. Es que como nos lo vamos a ir pasando. Un momento, Bueno, estamos José, David, Ángel y yo aquí, pero ahí también están Mónica, Gloria, María y detrás muchísimos compañeros y muchísimos profesores. Yo quería empezar por lo que ha dicho Tony primero. Ten cuidado con lo que deseas porque se puede convertir en realidad. Y también quería referirme al tuit que tiene Jordi Adey fijado, ahora no me veo, Jordi, el tuit que tiene Jordi Adey fijado que dice que los profesores deberíamos pensar, además de en las metodologías y en qué enseñamos, en para qué de la educación. Y nuestro proyecto es un poco el para qué de la educación. Nosotros queremos desarrollar la inteligencia emocional en nuestros alumnos porque pensamos que tejer redes de afecto, tejer redes de complicidad está en la base de todos los aprendizajes. Y empezamos entonces. Bueno, nuestro proyecto es un proyecto de tutoría entre iguales que se viene desarrollando, le llamamos el proyecto Pygmalion por las connotaciones que tiene, que ya sabéis, las altas expectativas, etc. Los estudios famosos de Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, del efecto Pygmalion, que no voy a referirme a eso. Ponemos el foco en los alumnos generosos, en los alumnos que son capaces de dar su tiempo a otros alumnos. Alumnos de formación profesional, de tercero, de cuarto, de bachillerato, que tutorizan alumnos más pequeños, de primero y segundo, y además participan en otras muchas actividades del instituto. Chicos y chicas que regalan su tiempo para crear esos lazos, está allí Pachi también, se me olvidaba Pachi, ¿no? Para crear esos lazos de afecto en donde en el tiempo de patio cuidan de un alumno más pequeño. Preguntan por sus necesidades, por lo que hacen, después nos lo contarán. Se responsabilizan de su bienestar. Se responsabilizan también de otras muchas cosas, de hacer talleres de ciberconvivencia, a los pequeños, que los hacen ellos. Antes los hacía yo y tenían muy poco efecto, ahora tienen un poco más porque los hacen los propios alumnos. También hacen todo el proyecto de transición de primaria a secundaria. Nuestros niños de los coles adscritos ya vienen pensando que van a tener a alguien que les va a acompañar en ese proceso. Ese es el proyecto Pygmalion, veis ahí, hay un montón de chavales que en la hora de los patios lo tenemos que hacer en 3, está explicado en el blog, por lo tanto podéis acceder a la información. Hay un vídeo también explicativo que lo acabo de tuitear, por lo tanto lo podéis ver porque no nos da tiempo. Esto es muy corto, las pechacuchas son así. Y todo esto del Pygmalion, ¿por qué en la formación profesional? ¿Vale? ¿Qué es la formación profesional? Ya los alumnos ya no es obligatoria.
la educación, ¿de acuerdo? Y nos encontramos que está muy claro lo que buscamos en la FP. La FP es no tanto la FP básica, que buscamos dar un graduado escolar y que los alumnos consigan algo con el que ganarse la vida. También buscamos que los alumnos sean capaces de incorporarse al mercado laboral cuando acabe ese ciclo y han conseguido tener unas capacidades. Exactamente lo que nos dice la ley es que buscamos que unos alumnos obtengan unas competencias profesionales, personales y sociales. Y esto está arriba del todo, ¿vale? Y sin embargo, lo único que vemos en los temarios es competencias profesionales. Porque personales y sociales no se trabaja, no se ve y no lo vemos. ¿Qué dice que es eso? ¿Qué son las competencias? Es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Y esto es la LOE del 2002. Y desde entonces esto no se ha tocado para nada, de nada. Esto es la formación profesional. ¿Pero qué quiere decir? Que los alumnos tienen que saber hacer, que eso sí que lo estamos todo el día trabajando con ellos, pero también tienen que saber estar y saber ser. Y eso se nos olvida siempre. Y en la formación profesional se nos olvida muchísimo. Este tipo de proyectos nos permiten trabajar esas últimas, darle importancia a que el alumno cuando llega al mundo laboral no solo tiene que saber hacer las cosas, sino que tiene que desarrollarse con unos compañeros que van a tener problemas, que va a tener conflictos, que va a tener que resolverlos. Y eso va a ser seguro. No sabemos si va a trabajar de esto, otro que viene en el currículum. Pero que va a tener compañeros y que va a tener que estar con ellos, seguro. Todo esto se suma, en concreto de la informática, a que los conocimientos ya están en Internet. Yo ya no sé más que mis alumnos en formación profesional de informática, porque ellos en muchas cosas ya me pasan, ya estoy de atrás. Yo tengo que estar continuamente reciclándome, pero es que no consigo estar atrás. Y además tenemos, y esto es así, que prácticamente la mitad del alumnado abandona al primer trimestre, en un grado medio, porque no es obligatoria, ya para qué voy a ir yo a clase si esto ya lo sé, y el profesor no me está aportando nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues incluimos a los alumnos en la vida del centro. Proyectos como este, de entre iguales, de trabajar en equipo, que ellos participen, que se sientan importantes, etc. ¿De acuerdo? Y ahora teníamos 3 alumnos, uno ha tenido un percance y no ha podido acercarse, y entonces ahora van a hablar David Goldero y José Pons, que son alumnos de grado medio de formación profesional, y nos van a explicar cómo les ha ido. Por favor. Te toca a ti, vas primero. Adelante. A ver, en la formación profesional nos han enseñado cómo tenemos que hacer las cosas, pero lo que también se busca es cómo trabajar, cómo se trabaja en un grupo y cómo enfocarnos al día del mundo laboral. Y aprendemos todo ello. Bien, ahora me toca a mí. Vale, bueno, pues yo voy a hablar un poco más sobre Pigmalión, que viene a ser un proyecto un poco más enfocado por parte de Pilar, que trata un poco de tutorizar a los alumnos, pero no de forma académica, sino un poco como consejero. Es decir, tú, por ejemplo, si tú haces una reunión con profesores, con vuestros padres, o sea, con los padres del alumno, el alumno tiene delante a 2 autoridades, tanto una por parte del profesor como una por parte del padre. El padre puede castigarle, entre comillas, o el profesor puede suspenderle. En mi caso, por ejemplo, yo tutoricé a un chaval de tercero de la ESO y, bueno, yo no puedo... Bueno, da igual. Yo no puedo de alguna forma castigarle, yo solo puedo aconsejarle como alumno que he sido y soy. Y bueno, pues si tiene algún problema yo puedo aconsejarle con mi experiencia, mi poca experiencia, pero con mi experiencia. Y eso, muchas gracias. Vale, bien, buenas tardes. Yo voy a exponer mi pechacucha, la cual se titula Escapa del aula si puedes, y ahora veréis por qué. Bueno, para quien me conozca también, esta conferencia la hice en el Innovar y como fue tan bien y me dijeron que les gustó tanto, pues he decidido traerla aquí. Bien, antes que nada voy a presentarme. Soy Pepe Comos Carrión,
Soy graduado en Educación Infantil y Educación Primaria y en Pedagogía. Y durante este último curso he estado realizando el máster de Orientación Educativa, por lo tanto también he estado trabajando con alumnos de secundaria. El máster, para quien no esté actualizado a lo que nos piden, ahora mismo al finalizar tenemos que hacer un trabajo de final de máster, un trabajo de investigación. Y como buen alumno, yo otras horas de reflexión en la biblioteca, como podéis ver, di con esta idea y vi todo el potencial que tenía y os la voy a explicar. Bien, yo tengo varios amigos, entre unos de ellos este grupo de Mystery Squad, la patrulla misteriosa, en la cual hacemos salas de escape, que para quien no las conozca te meten en un aula, hay una historia, tienes que escapar, tienes que saber quién ha sido el asesino, va a venir, hay tiempo que corre hacia atrás, tenemos candados, hay acertijos, hay pistas, hay música de concentración, música épica, todo ello para que estés ahí atento y concentrado. Pero ¿cómo llevamos esto dentro del aula? ¿Por dónde empezamos? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacer. Bien, pues visto todo esto, decidimos empezar por la historia, por el contexto. Yo al realizar las prácticas en el Instituto de Elías La Patacona, en Alboraya, estaban del 30 aniversario con la figura de Patacón, y es la Patacona, Patacón, y como podéis ver, Patacón tenía en la mano un aula prefabricada reivindicando el estado actual de la educación pública. Bien, la asignatura en la que nos centramos era en segundo de ESO, la asignatura de tecnología, y cogimos todos los materiales de libros, contenidos, objetivos, y los adaptamos a estas cartas, a estas pruebas. Estas cartas, en ellas estaban puesta la teoría, lo más simple, lo más básico, y por el otro lado había puesto un número, ¿de acuerdo? Pero los alumnos no sabían para qué era. Y estas son las pruebas. Esta, por ejemplo, que estaban las líneas que están discontinuas, estaban todo cortado y le dábamos eso, que era un puzzle, y tenían que averiguar. Una vez lo montaban y con la ficha podían resolver la prueba. ¿Qué hicimos? Empezamos apagándoles la luz, previamente organizamos el aula en pequeños grupos y les pusimos un tráiler motivándoles y contándoles la historia, que Patacón iba a venir, les iba a destruir, tenían que escapar, ¿de acuerdo? Poniéndolos en contexto. Este tráiler lo podéis ver más adelante, luego os lo comento. Bien, les cerramos la puerta con llave, encendimos la luz para que se vieran y cogimos una bolsita de estas de un neceser, metimos la llave del aula y la cerramos con un candado con 5 posibles números. Entonces, conforme iban avanzando y iban consiguiendo las pruebas, iban teniendo los números para poder escapar. Y bueno, este es el resultado. Los alumnos estaban en sus grupos, concentradísimos, no levantaba cabeza a nadie, yo haciendo fotos ahí, nadie, es que ni miraban, tenían que sacar el número como fuera y conseguir escapar del aula porque, claro, Patacón iba a venir y... Y bueno, aquí veis, por ejemplo, estos ya estaban en la segunda prueba, ya tenían, por tanto, los 2 números de los 5 posibles para escapar del aula y estaban ahí haciendo las diferentes pruebas que tenían. Como podéis ver también, no se levantaba nadie, es que era impresionante. Este alumno ahí rascándose la cabeza ya, no sabía qué hacer con la calculadora, y ahí estaba la gracia de esto, que es que no es que los alumnos, que todos tenemos alumnos que están en el parque, que no vienen al aula, no, yo es que lo que hice fue lo contrario, que intentaran escapar, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver, por ejemplo, el proyector estaba puesto la cuenta atrás, había música también de concentración, chan, 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 todo para hacer un poco de contexto, de clima, de estar concentrados. Y estos, por ejemplo, del medio estaban de pie porque no se podían sentar, estaban súper emocionados y estaban corriendo. Y bueno, todo lo evaluábamos, porque, además de jugar, porque esto era un juego realmente, pero servía para algo. ¿Esto era para pasar el rato o para qué era? Entonces utilizamos la aplicación de Plickers para evaluar, que quien no la conozca, en 20 segundos os lo explico. En 3, 2, 1, tan, tan, tan. Vale. Plickers es una aplicación donde tú pones una pregunta, hay 4 posibles respuestas y al alumno se le reparten esas cartas, y dependiendo cómo las coloquen, estarán contestando a la A, a la B, a la C o a la D, ¿de acuerdo? Depende cómo la colocan. Y el profesor con el móvil hace un barrido
y todo eso queda reflejado en esta tabla, en la que aparece el nombre del alumno, la pregunta que ha aceptado, la pregunta que ha fallado, cuál es la pregunta que más se repite que han contestado bien, la que más se repite que han contestado mal, y todo ello sin tener que ir corriendo, evaluando todo esto directamente. Bien, esto ha sido el trabajo final del máster que he realizado y lo he subido primero en mi vídeo en la plataforma Vimeo. Tengo un canal Pepe Commons y ahí encontraréis tanto el tráiler para motivar a los alumnos que hicimos al principio, como el vídeo resumen de la misma, de cómo fue todo esto y cómo se llevó a cabo. Cualquier duda, consulta, podéis contactar conmigo por WhatsApp, Telegram, Twitter, Paloma, mensajera, como queráis, ¿vale? Y nada, estoy aquí a vuestra disposición y os animo a que hagáis estas cosas y que surja de la imaginación y que veáis todo esto. Y nada, lo dicho, os animo y ahora os toca a vosotros. Y tenéis 20 segundos para aplaudir. Ahora Eva está nerviosa, pero lo va a hacer. Sí, bueno, es mi primero, pero creo que vamos a intentarlo. Yo también voy a subir, ¿eh? Espera. Quería colocarme esto profesional, pero va a ser difícil. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo también voy para arriba, ¿eh? ¿Sí? Hola a todos. Bueno, en mi vida hay una pregunta que cada vez que aparece se lía parda. Es ¿y por qué no? Bueno, un día yo me encontraba dando clase de esto que como maestra reflexionas, ¿no? Iré por buen camino, lo que estoy haciendo está bien, y bueno, y te paras a observar y ves algo así. Entonces dices, definitivamente no, hay que concursar, ¿por qué no? Y aparece en mi mente pues ir a un cole, a otro cole. Cualquier maestro coherente pues miraría el ambiente de trabajo, que las aulas estén cómodas. Yo no, yo me lancé sin red. Centro de Nueva Creación, el 36, ni nombre tenía. No estaba sola, había un equipazo conmigo de gente y de profesionales que tenían las mismas inquietudes que yo. Y empezamos a ver lo que queríamos, lo que no queríamos, periodo de formación, subir a Barcelona, muchos centros, visitábamos el Congrés, Martinet, muchos de ellos, hasta que uno de ellos, la Escola Congrés Indians, nos abrió sus puertas. De hecho, Astrid nos amadrinó, su directora. Fue una etapa muy interesante, una educación viva y activa era posible, una educación donde se respeta el desarrollo biológico de los nenes, y te bajas a tu tierra, Elche, con la cabeza llena de ideas. Es decir, ¿cómo voy a explicarle a los papás que voy a quitar los libros, que voy a quitar las fichas, que esto va a cambiar? ¿Cómo voy a coger a los nuevos compañeros que vienen al centro? ¿Cómo voy a llevar esto a cabo? Tengo que integrarlo, esto hay que ponerlo en práctica porque merece la pena. Un poco te sientes una burbujita en un universo muy grande de un montón de cosas. Tengo que atender a las nuevas tecnologías, tengo que atender a los demás. Es decir, ahora ya el profe no es el prota de la película, ni mucho menos. El profe guía, acompaña, ayuda, ofrece, pero no es el prota. Porque los protagonistas ahora son ellos, es la infancia. Es mirar hacia ellos, es detenerte un segundo, es mirar lo que necesitan y ofrecerles aquello que te están pidiendo. Es un concepto muy diferente y hay que cambiar la mirada. Por aquel entonces mi centro era nómada, ya teníamos nombre, Princesa de Asturias, que algo era algo, pero teníamos un cole provisional y empezamos a montar los ambientes con los recursos que teníamos. No eran tan chulos como los de Barcelona, pero algo era algo. Espacios donde los niños se podían mover, donde se permitía la libre elección de actividades, donde realizamos intensas reuniones, tanto de equipo con las familias, para explicarle que somos pública. Nosotros somos pública. Lo que nos diferenciaba era el cómo, no el qué. Y abrimos la puerta a las familias. En infantil los papás pueden entrar en la entrada amable. Hay comisiones mixtas de padres y de profesores. Hay un proyecto de voluntariado donde entran los papás a hacer talleres.
y la prensa empieza a fijarse en nosotros y otros profesionales quieren venir a vernos y hay que hacer jornadas de puertas abiertas. A todo esto nos comunican que hemos tenido suerte y que nos construyen el centro. Entonces, como nosotras defendemos que el ambiente educa, que es importante el ambiente donde trabajas, pues empezamos a elaborar un listado enorme, ¿no? Y aquello se convirtió un poco en una de Almodóvar. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Máster en traslados, máster en montaje de muebles de IKEA. Bueno, en fin, la locura, ¿no? Pero finalmente, y tras muchos meses, no nos hicieron ni caso, por supuesto, nos entregan el cole nuevo, un patio desolador, por cierto, unas aulas un poco convencionales. Esta es la mía de este año, es el aula de comunicación. En ella los nenes entran sin fila, entran libremente al son de la música, se elaboran las propuestas de la mañana, se elaboran los talleres y luego la libre circulación. Pueden elegir entre mi ambiente y otros según las propuestas. Eso nos permite agruparnos por medios, por tercios y permite hacer una escucha activa de los intereses del alumnado. Es decir, preguntarle a un niño de primero qué te interesa aprender y que te diga se me están cayendo los dientes y poder facilitarle una anatomía y ver por qué se caen los dientes y para qué. Es sorprendente detenerte. Todo esto no se hace a lo loco. En el centro tenemos 3 principios básicos. La libertad no existe sin límites, en cierto modo, ¿no? Y más en edades tan pequeñas. Uno es el respeto por nosotros mismos, no hacer nada que nos perjudique. Otro es el respeto por los demás y por los adultos. Y otro es el respeto por los materiales y el entorno, es decir, por lo que se contiene. Aprendernos una acción, aprender a pensar. El niño debe de tener un lugar para crear, para imaginar, para dibujar, para plasmar, para desarrollarse. Y esto lo hacemos mediante retos cognitivos y procesos de aprendizaje. Así un buen día pues te encuentras que pones un vídeo sobre la evolución del universo y el planeta Tierra y te encuentras con un taller de herramientas prehistóricas en clase, ¿no? Esto sucedió en mi clase, de verdad. Querían saber si aquello cortaba o no cortaba. Vale, vamos al comedor, traemos carne, cortamos, elaboramos la piedra y lo hacemos. El cerebro se utiliza. Todos evolucionamos, incluso los maestros en eso, porque es un proceso apasionante el escucharles. Poder saber qué quieren estudiar, darle cabida a todo eso, incluso con niños tan pequeños, y te sorprende a veces los conceptos tan complejos que pueden llegar a interesarles. Ahora mismo somos un centro en construcción, estamos lanzando puentes. Es parte del motivo por el que estoy aquí hoy, ¿no? Lanzar puentes, conocer a otros centros que trabajen como nosotras o que integren las tecnologías, que es un paso que nos falta. Actualmente tenemos hasta 5º de primaria y hay que intentar ser la sociedad que queremos ver, una sociedad pensante, es la que dialoga, es la que comparte, porque si no se comparte no llegamos a pensar, es decir, niños que sean capaces de mirarse los unos a los otros, niños que sean capaces de decirse sí, desde el respeto asertivamente lo que necesitan y lo que quieren comunicar. Y parte de esta sociedad somos todos, desde la infantil, la universidad, los ciclos formativos, los institutos. Esto es una torre muy valiosa. Es la infancia y es el futuro de todos. Y se parte empezando desde abajo, enseñándoles a pensar desde que tienen 2 añitos. Muchas gracias por todo. Sí, por relevo de PP. Ahí está. Espera, qué defecto y tal. Aquí. Ahora la que va a hablar. Ah, vale. Yo también subo. Bueno, soy María del Pilar Menoyo, pero todo el mundo me llama Mapi. Incluso Neus San Martí, que me ha nombrado esta mañana. Bueno, he començat... Bueno, en teoria l'havia de fer en català, però no sé si fer-lo en català o fer-lo en castellà. En valencià? Bueno, vale. Doncs... Vale. Doncs comencem, d'acord? Estic aquí, soc una professora jubilada que no retirada.
Em vaig jubilar al gener d'aquest any i vinc a parlar d'un extraescolar. Un extraescolar què és? Doncs és una matèria que estem acostumats a que té un camp d'acció, sigui esport, sigui idiomes, sigui tecnologies, repassos, i normalment la gestionen gent contractada per les AMPAs, per les acadèmies o per les associacions. Això és el que estem acostumats. Però què passa si un centre opta per oferir unes matèries extraescolars, unes activitats extraescolars gestionades pel professorat del centre, sense cost per les famílies i sense guanys per les persones que els donem? Una d'aquestes les faig jo, es diu Zafra Investigadora. Però què és fer recerca? Què és investigar? Investigar és un procés que no és lineal, com posa aquí. O sigui, aquí és el típic, des de la pregunta fins a la divulgació. Però on comença tot? Comença amb una mirada del món, una mirada de curiositat i d'interès per tirar endavant tot el procés. I quins són els objectius de Zafra Investigadora? Bàsicament són dos. El primer és fomentar la recerca des de primer d'ESO i un altre és divulgar aquestes recerques més enllà de les parets de l'institut. Per tant, el que valoro i el que fomento és que l'alumne tingui una competència investigadora i comunicativa. Aquí tenim el meu historial. El meu historial en Zafra Investigadora va començar fa 10 anys i un punt d'inflexió és el curs 2013-2014. Què va passar? Doncs va passar que vaig muntar un curs Moodle i que el centre va reconèixer una hora lectiva. D'acord? Què vol dir una hora lectiva per al centre? Una opció de centre. Una opció de centre que el que fa és descompensar horari, però opta perquè l'alumne tingui recerca. Per una altra banda, a nivell personal, una descompensació de l'horari. Però per una altra banda, el que tenia era menys alumnes i a sobre motivats. Ole, ole, ole. Aleshores, però quants alumnes s'apunten a Zafra Investigadora? Doncs depèn. Depèn de què? Depèn de l'horari que m'assignen, depèn del dia de la setmana i depèn de la competència amb altres extraescolars que tingui l'alumne per poder escollir. Això què passa? Doncs passa que he posat els 4 últims anys. Els últims 4 anys he tingut de tot. 6 alumnes, un alumne, 14 alumnes, 6 alumnes. De quin nivell? Doncs tutti variati. Primer, segon, tercer, quart, una mica de tot. Per tant, començo l'extraescolar sense saber què tindré. Aleshores, com ho faig? Doncs ho faig d'entrada amb un curs que és el curs Moodle, on l'alumnat té un punt de trobada i un punt de consulta de tot el material que necessita per informar-se a nivell teòric del que és una recerca, on es pot divulgar i com es divulguen les recerques. Aleshores, aquest és l'únic punt de comunicació amb els meus alumnes? No. Tenim un grup de WhatsApp, Zafra Investigadora, tenim la presència física d'una hora a la setmana, que és l'extraescolar, documents compartits amb el Google Drive i correus electrònics a nivell global, és a dir, a nivell del grup que tingui de Zafra Investigadora o individuals. Què hem fet aquest any? Aquest any, els 6 alumnes que he tingut, doncs han fet 3 recerques totalment diferents. Una en el camp de la llengua i la literatura, altres de ciències i llenguatge científic i altra de tecnologia i de videojocs. No us he dit que jo soc de matemàtiques, per tant, ja veieu. Aleshores, el Biel i la Sara, que són de tercer, han fet una investigació sobre els joves i les noves maneres de lectura. Aleshores, ells es van formular 3 preguntes i van utilitzar una sèrie d'eines digitals per obtenir les dades i per comunicar-les, no únicament de manera oral, sinó en plataformes digitals. La Berta, la Duna i la Sahar, de tercer i quart, és a dir, internivells, doncs el que han fet també és formular-se 3 preguntes, utilitzar diferents mitjans informàtics i divulgar-la, sigui oralment o sigui en format de blog. I, per últim, el Pau, de tercer, el que ha fet és una investigació sobre els videojocs, concretament els videojocs indis. Aleshores, es va formular únicament una pregunta i, per tant, la metodologia a utilitzar havia de partir d'una triangulació de dades per poder arribar a conclusions. I on s'han divulgat aquestes recerques? A nivell de secundària hi ha pocs llocs on divulgar la recerca, però els hem utilitzat tots. A Barcelona, l'Expo Recerca. A Madrid, Es de Libro. A Barcelona,
planter de sondejos i experiments, i a Oviedo, incubadora de sondeos i experimentos. I aquestes recerques, a nivell global, han merescut una sèrie de reconeixements, uns premis. A nivell de Libro van tenir 2 mencions, a nivell de planter de sondejos, una menció d'honor i un primer premi. Bueno, per aquestes 3 investigacions. Però el meu objectiu és que els alumnes tinguin premi? Home, no. El meu objectiu és que siguin creatius, que siguin autònoms, que sàpiguen treballar en cooperació, que siguin crítics, que prenguin decisions i que sàpiguen comunicar. I si a sobre els donen un premi, doncs ole, 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 i perfecte. I aleshores, i pel tutor? Bueno, pel tutor sempre s'està en precari, no? Allò que dius, com anirà aquest curs? Qui s'apuntarà? De què nivell i què voldran fer? Però per mi, evidentment, és un aprenentatge, una satisfacció i una motivació. Això és el que m'han regalat aquest curs, o sigui, quan ha acabat el juny, que hem acabat Zafra Investigadora, m'han regalat això. I aleshores, per tots aquells que voleu saber més, amb calma i tranquil·litat, no a correcuita, com ho estic fent jo, doncs en Fem Escola del juny, doncs surt la nostra experiència. Parlen els alumnes, no parlo jo, els alumnes parlen molt més que jo. I aquí també teniu el meu Twitter i el meu blog, que és incipient perquè ho estic fent ara des que estic jubilada. Bueno, doncs moltes gràcies i ja està. ¿Toca? Pues apa. Espera, que no sé ni on està. Apa. Vale. A veure, això? Podeu ajudar a pensar en això? Bé, jo soc Miquel Àngel, del IES Gabriel Siscar d'Oliva. Ara presentaré el musical One Day I Fly Away. És un musical en anglès, una adaptació per a teatre de la pel·lícula Moulin Rouge. I així teniu el cartell anunciador en el tema del cancan que va preparar el Departament de Plàstica del centre, que com he dit, el d'Oliva. Va ser un projecte transversal del centre, on van participar molts departaments. Així he llistat els que van fer la part més visible, la que estava dalt de l'escenari, però hi havia professorat de tots els departaments que van estar fent tasques de suport i organitzatives molt importants també per a que el projecte poguera tirar endavant. I així teniu els protagonistes, els alumnes de primer de batxillerat, van fer el gros de la representació, la part més important, però també va haver alumnes d'altres nivells, de segon de batxillerat, que van participar en la coral, com a músics, o pintant els decorats i fent de maquilladors, en fi, un munt de tasques. Així tenim el tríptic, que va preparar també Plàstica, i el mostre perquè es vega la gran quantitat de persones que hi ha allí. Jo em vaig comptar i hi ha més de 100 i després hi ha gent inclús que no està ahí perquè va anar afegint-se conforme es desenvolupava el projecte, van voler col·laborar. Ahí hi ha tant alumnes com professors. Vull destacar a Boro Olmos, el professor d'anglès, perquè el musical va ser en anglès, que va fer el guió adaptat i va fer la direcció i va ser el que va coordinar tot aquest centenar de persones. I així estava a punt de ser el examen Andes pels alumnes que estaven molt emocionats després de la representació. I així tenim, també vull destacar a Paco Escrivà, del Departament de Música, que va fer la composició i arranjaments i va organitzar tota aquesta música per a una coral, una banda de músics i uns quants cantants, i el Departament de Música, que també l'altre company, es va volcar perquè la música va ser en directe. Així us deixa el Paco, que està fent l'assaig, assajant en els alumnes. No sent l'àudio. Està en silenci. Bueno, us ho conte. Així està en la coral i els cantants solistes, i així veieu la passió que li poso a la música. I així està assajant en un dels instrumentistes.
Aprofite per dir que Paco està per ahí. Sí, vinga, els companys que han vingut. Moltes gràcies a tots per haver esperat fins a aquest moment, tan tard, perquè, bueno, m'emociona que encara es quedeu així i estigueu així amb mi. Gràcies, gràcies, això és el que volia. Mira, des d'aquest moment, sí, des d'ahir mateix. M'agrada aquesta fotografia perquè es veu el treball de molta gent, estan els músics, però també estan els decorats pintats a mà pels alumnes. També veiem del Departament de Tecnologia i de Mecanitzat que es va preparar unes bastides i les tramoies, i ahir hi ha un vídeo que es va preparar pel Departament d'Informàtica. Així podeu veure com es van preparar els decorats. Es va preparar una dotzena de teles de gran tamany per poder donar-li els decorats al teatre. I van participar de diversos nivells els alumnes. També, aprofitant que tenim un projecte de ràdio al centre, vam fer 2 programes de ràdio, un abans i un després del musical. Així teniu els alumnes de primer de batxillerat entrevistant els actors i a posterioritat des de quart de l'ESO van entrevistar als directors i al públic. Així que això ho teniu a la web de l'institut, si ho voleu veure. I després així tenim els assajos que es van fer al gimnàs per les vesprades, i així l'alumne que hi ha al centre de Roig és la coreògrafa que va idear els balls, Marguerola. Bé, també vull destacar que vam contractar un grup de tècnics professionals de videoil·luminació per poder aconseguir i potenciar l'espectacle, i així es veu aquesta il·luminació i la qualitat de so que vam poder donar gràcies a aquesta contractació que vam fer. I vam fer 3 representacions al Teatre Olímpia d'Oliva, 2 les vam fer per a alumnat del nostre centre, per als dels altres centres d'Oliva i de pobles del voltant, com a l'activitat d'activitat. Ja us deixo en una imatge.
Moltes gràcies.